Hoy cruzamos la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo que fue y lo que permanece. Vamos a hablar de fantasmas, una figura que lleva entre las páginas de los libros mucho más de lo que pensamos. Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. Bienvenidas a Libretes y Gatetes, el podcast para hablar de libros y también de gatos. Yo soy Kisu y me acompaña como siempre Nefer. Nefer, ¿tú le tienes miedo a los fantasmas? Pues la verdad que yo siempre ha sido de estas cosas como el horóscopo, ¿no? De que dices, no, no creo, pero ¿y si sí? Entonces, miedo a lo mejor no, pero un poco de respeto sí. A mí me pasa eso, ¿no? Como dicen los gallegos de yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas, pues con los Justo. fantasmas es un poquito lo mismo. Además que los fantasmas en sí como una figura que ha transmitido todo tipo de emociones y sentimientos existen desde hace muchísimo y además en la literatura lleva mucho, mucho tiempo. Yo que justo ahora me he leído el libro de Circe, me ha recordado que ya he leído fantasmas en lecturas bastante antiguas, como la Odisea o la Ilíada. Sí, justo hablando de Circe, también tenemos la canción de Aquiles, que en la parte final pues hay un fantasma. Yo creo que también si nos remontamos un poco a los escritos de la antigüedad y así, también tenemos que hablar pues toda la cultura que había de los ritos fúnebres, el respeto a los muertos, no solo en el ámbito griego y romano, sino, por ejemplo, Egipto, yo creo que es como lo primero que se nos viene a la cabeza al pensar en estos ritos. Pero regresando de nuevo a la Ilíada, cuando Aquiles se enfrenta a Héctor, por ejemplo, el ultraje que le hace a su cuerpo y cómo luego Príamo, su padre, viene arrastrándose en plan, por favor, devuélveme el cadáver que le queremos dar una buena sepultura. Y bueno, es que me está viendo a la cabeza, es que a mí Aquiles me cae muy mal. Es de estos héroes que me caen muy mal y no sé a quién le cae bien, pero bueno. No me digas ahora, Kisu, que a ti te cae bien Aquiles porque me matas. La verdad es que no, creo que lo hablamos además en un episodio que justo me había terminado la canción de Aquiles. Yo dije, es que este señor es una diva, me cae mal. Tal cual, tal cual. Y bueno, y para Diva también, su hijo, cuando, al menos en la canción de Aquiles, se cuenta que cuando les entierran y demás, que están todas las cenizas juntas, se negó a poner el nombre de Patroclo. Y eso es cosa seria para los griegos. Entonces, al final es eso, es ese respeto siempre ha existido. Y yo creo que es algo que justo has dicho, hablando de Egipto, que en la mitología se ha visto siempre la figura del fantasma como ese hilo entre la vida y la muerte, ¿no? Como que es algo a lo que hay que tenerle respeto, a las almas de los muertos, y si no les tienes respeto, te puede pasar algo malo o vas a ser una persona como muy mal vista por los demás. Y a mí me llama mucho la atención cómo la figura del fantasma va evolucionando no solo a nivel cultural, sino en los propios libros y cómo se empieza a usar, sobre todo a partir de la Edad Media, como para darle una lección a la gente, ¿no? En la Edad Media ya se tira como del puro miedo de la religión y de la moral cristiana de los fantasmas están buscando el descanso eterno y si tú no ayudas o entorpeces ese camino al descanso eterno, te vas a llevar un castigo, ¿no? Es como una advertencia de, ojo, cuidado aquí. Y además tenemos un montón de historias de alguna muerte violenta o alguna persona típico de pues su hijo lo mataron, tal, historias escabrosas que al final no deja de ser una persona pues que se fue a la tumba sin poder descansar y hay algo que lo ata a la vida. Muchas veces también se juega esto de decir, hay una maldición por ahí, no vayas al bosque, no alteres el curso de las cosas. Pero sí que es cierto que
más que como castigo muchas veces es eso, siempre ha quedado algo inconcluso y iba a decir, es bonito, pero a la vez no. Este concepto de decir, tienes que dejar como todo hecho en el mundo terrenal para realmente avanzar a esa siguiente vida y no molestar a los que se quedan. Esto también creo que lo hablábamos en el episodio de los vampiros del año pasado, el vampiro rumano que acudían a las tumbas para asegurarse de que sus familiares no se levantasen y se quedasen ahí tranquilitos en plan, tú ya has hecho lo que tenías que hacer, ya déjanos a nosotros vivir, que no quiero que el tío abuelo se presente en la cena de Navidad. Es curioso como cada cultura representa a los fallecidos o digamos a esas almas que quedan después de una manera o de otra. Yo pienso mucho en México y toda la cultura del Día de Muertos y de lo importante que es honrar a los muertos, pero como para ellos es una especie de celebración ese día, Mm. como es fiesta y montan un banquete alrededor de la lápida de ese familiar que ya no está. Y es como súper bonito, pero no hay que olvidar esto, que la figura del fantasma ha sido como muchas cosas, pero sobre todo siempre como un ten cuidado, ni te metas por medio de donde vaya a haber un fantasma, ni llames la atención de uno. Y una época en la que esto se vio bastante fue ya Edad Media Tardía y yo creo que ya más tirando al Renacimiento tenemos algunos ejemplos de obras literarias que es que cuando piensas en historias de fantasmas famosos, yo creo que hay dos en concreto de las que además vamos a hablar que pueden venir a la mente de cualquiera, incluso si no te los has leído, porque se han llevado al teatro, se han llevado al cine, se han llevado a incluso episodios de Los Simpson. Sí. Y bueno, yo creo que son dos clasicazos que son por un lado Hamlet y por otro Cuento de Navidad. Sí, creo que me gustaría empezar por Hamlet porque como hemos estado hablando del tema de la venganza, o sea, al final en Hamlet la motivación principal es me han matado, por favor lleva a cabo mi venganza. Y además durante la obra ves que es un sentimiento que no solo consume al propio protagonista, sino que acaba consumiendo a todo su alrededor porque todos acaban súper mal. Y también es esa moralidad de decir, jolín, ¿hasta dónde merece la pena? O sea, sí, es venganza, es justicia, ¿no? Que hagan pagar a los malvados, a los que han cogido lo que no es suyo, pero a costa de tu propia vida y todo tu alrededor, en plan, estás dispuesto como a que se desmorone todo a tu alrededor. Y a mí me parece una obra muy curiosa. Es de estas que te lees en el cole encima. No recuerdo exactamente el libro en sí, pero es como, vale, todo lo que rodea a Hamlet sí que lo tengo en la cabeza. Y es que al final es como el camino a la locura de la persona que está viva, de te Mm. has obsesionado con los fantasmas del pasado, que es esa expresión que usamos tanto, ¿no? De deja los fantasmas del pasado en el pasado, porque si no lo haces, pues puedes acabar como Hamlet. Luego, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el Rey León, que tenemos ahí el Es paralelismo. Hamlet. Pero, por ejemplo, el fantasma de Mufasa nunca le exige esa venganza, ¿no? O sea, él lo que le dice, o al menos no se ve así, o sea, él lo que le dice a Simba es como, recuerda quién eres, ¿no? O sea, porque ya te estás yendo, en plan, te estás yendo a la vía de la Pachamama y esto no es, o sea, has sufrido mucho, ha sido muy duro, pero tú tienes cosas que hacer. En plan, no desde un punto de venganza, sino de decir, oye, mira, que esto es tuyo. Y esa otra cara es mucho más amable, creo yo, y también juega más con el recuerdo de la persona que falleció, el dolor de la pérdida, pero al final no es un descenso a la locura, sino de decir, vale, esto me ocurrió, fue un trauma, pero yo tengo que seguir mi vida y mi camino está por aquí. Ahí se ve también lo que es la figura del fantasma como figura de aprendizaje, que es lo que ya vemos más en Cuento de Navidad, aprendizaje y advertencia de escúchame que esto es lo que hay.
Sí, porque realmente los fantasmas no están condenando activamente lo que está haciendo, ¿no? O sea, a ver, bueno, sí, en plan, oye, mira, es un poco como la frase esta, ¿no? De cómo me gusta que la gente vea las consecuencias de sus acciones. Es un poco eso, en plan, mira, tú haz lo que quieras, pero que sepas que si tú sigues por este camino de la avaricia, la maldad, el ignorar el sufrimiento ajeno, seguramente acabes solo, olvidado y en una tumba que, vamos, de casualidad tan enterrado. Entonces, sí, al final es pedagógico, pero más desde el punto de la advertencia. O sea, es un poco más el punto cristiano este de te va a enterar tú. A mí lo que me resulta curioso es como el ciclo en el que entra el fantasma en la literatura, porque empieza con eso, el respeto, el hilo entre los vivos y los muertos, luego pasa por un periodo en el que es como una figura terrorífica, Mm. luego llega a este punto en el que es esa figura que te enseña, que te muestra el camino correcto que deberías seguir, porque el fantasma en sí es algo que él ya ha aprendido. Y luego, sin embargo, si pasamos a relatos un poco más contemporáneos, un poquito más cerca de lo de ahora, vuelve la figura del fantasma, quizás no de miedo de lo desconocido, pero como una criatura, una figura que altera un poco la realidad a tu alrededor y no para bien. Por ejemplo, el fantasma de Canterville, yo recuerdo que había visto de pequeña la película, no recuerdo ni de qué año es, pero a mí me encantó. O La maldición de Hill House, son ya como que el fantasma ha recogido todas las ideas de lo que se ha visto hasta ahora y vuelve a entrar como en un ciclo de qué te puede dar esta figura en una obra literaria. Y a día de hoy tenemos muchísimos ejemplos de diferentes cosas, tanto el miedo, el aprendizaje o el camino a la locura. Sí, justo retomando también un poco lo que hablábamos con Hamlet y además que este libro, a lo mejor bueno, este año ha empezado a sonar, pero el año que viene yo creo que nos vamos a hartar de escuchar de Cumbres Borrascosas porque de hecho me hizo mucha gracia. Vi una publicación en Instagram recomendado libros spookies, no sé si era spookies o como para el otoño, creo que era spooky. Y había una sección de Dark Romance y estaba Cumbres Borrascosas. Y yo lo vi y dije, ¿quién ha hecho esto? Me cae bien. Porque aquí lo que tenemos, aparte de un amor obsesivo, y aquí también tenemos un poquito el punto de que la obsesión y no es avaricia realmente, es más bien obsesión de una persona acaba arruinando a todo el mundo. Y principalmente tenemos el amor entre Heathcliff y Cathy, que cuando Cathy muere, básicamente este hombre dice, yo no soy feliz, vosotros tampoco vais a ser felices. Aunque ya llevaba de antes en el libro viéndose que esta persona era una persona vengativa y... Es que no quiero meterme a hacer mucho spoiler, porque me gustaría que en otro episodio hablásemos largo y tendido de Cumbres Borrascosas, pero principalmente es esto, un amor prohibido con ciertas dificultades y que encima nunca llegan a estar realmente juntos como ellos quieren y esto acarrea una catástrofe para las familias. Un momento, tengo quédate aquí. Ay. Sí, porque también podemos ver al fantasma tanto como maldición como bendición dentro de una familia, porque hay como las dos cosas. Sí, de hecho, hay una frase en español, no sé cómo se traduciría, pero en Cumbres Borrascosas, Heathcliff, hay una parte que está haciendo, es un monólogo, pero realmente es como que está hablando con Cathy cuando ya ha fallecido. Y él lo que le pide es que si realmente su fantasma está por ahí rondando, haunt me, en plan, no sé, quédate aquí conmigo, jódeme la vida, pero tú quédate aquí conmigo. Pero sí, o sea, porque puede ser
lo que comentas de bendición, incluso lección del pasado o un propio legado de la familia, o siguiendo también un poco este camino de herencia maldita, por llamarlo un poco así. Me viene a la cabeza el libro de Carcoma de Laia Martínez, no sé si lo conoces, pero es un libro súper súper cortito en realidad, porque creo que no supera las 200 páginas, y es un relato de terror. No es inherentemente de fantasmas, pero te cuenta la historia de 3 generaciones de mujeres dentro de una misma familia. Y me gusta mucho cómo juega con la casa, o sea, porque la casa al final es lo más importante, o sea, es donde está ocurriendo todo. Y esta casa no es un refugio, o sea, es más bien una prisión y te va contando las historias de cada una de estas mujeres, que es terrible, y además está un poco azuzada por la memoria colectiva, que da un poco que pensar también porque es como, vale, si esta persona ya murió, ¿por qué como sus pecados, no tanto sus pecados, pero sus errores o como esas cosas cuestionables que hizo, por qué siguen pesando, ¿no? O sea, realmente estamos condenados a ir arrastrando ese legado familiar, aunque yo ya realmente no tenga nada que ver con esa persona, porque ya está muerta. Y es un libro duro de leer, pero a mí me gustó muchísimo. Es esos que acabas de leerlo y dices, me ha roto por dentro, pero qué bien me ha roto. Y yo creo que se ha tomado mucho al fantasma en novelas más actuales como una parte más de la familia o una parte más del relato que no es ya solo lo que pueda hacer de cara a o joderle la vida a alguien o enseñarle algo a alguien, sino de cómo puede mostrarte su perspectiva de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Té para los fantasmas, que me lo leí el año pasado, es un libro, o sea, no difícil de leer, sino igual puede ser complicado de entender cómo leerlo. Es una cosa un poco así rara, ¿Por el pero tema que es un trata? libro... O... No, no por el tema en sí, sino por cómo está contado. Ujú. Es un libro que te habla de dos hermanas, una de ellas puede ver a los fantasmas y la otra no tienes muy claro lo que es como una Mm, especie de bruja, ¿no? Quienes te van contando la historia son a la vez estas dos hermanas recorriendo su historia familiar, digamos, y a la vez el fantasma que la que ve a los fantasmas atiende en la cafetería, tetería que tiene, ¿no? Entonces mm. es como un fantasma te está dando también su perspectiva de una historia en un relato en el que hay diferentes fantasmas, ¿no? Entonces es como que ya el fantasma no es solo algo que atormente al protagonista o que el protagonista se encuentre para algo, sino que también es protagonista de la historia. Qué bonito, en verdad. Es que no recuerdo si fue un libro, una película o un videojuego incluso, porque ya se me mezcla un poco, pero existía el concepto este de que los fantasmas se paseaban por el mundo de los vivos. Ah, ya sé dónde era, en Catabasis. Em, Cuando están descendiendo al infierno, están como en un plano así un poco raro, que pueden ver la academia y tal. Y creo que es aquí donde comentan que hay veces que los muertos se quedan tan atados al mundo real, pero no para como aterrorizar, ni a lo mejor sí que hacen travesuras, pero ellos quieren ver, ¿no? O sea, cómo sigue la vida, si se les recuerda, cómo van cambiando, pues, incluso sus seres queridos, ¿no? Cómo cambian el mundo en sí. Y este concepto también es bonito, ¿no? De el fantasma que pues está viendo y está ahí y simplemente es una parte más del mundo. Eso me lleva a otro ejemplo que a mí me hizo llorar muchísimo y que recomiendo sobre todo a quienes quieren visitar Escocia y sobre todo Edimburgo, y es The Ghost Cat, el gato fantasma, que es la historia de un gato que fallece, pero bueno, por Uy, una conversación con la muerte,
le da como varias vidas, un poco como fantasma. Entonces va viendo la evolución de la casa donde él se crió y de las gentes que la habitan, ¿no? Y entonces es como ese fantasma que va observando los cambios a su alrededor. Y es una historia preciosa, no está traducida al español, el autor es un escritor de allí de Edimburgo y la verdad es que podría traducir yo el libro para que todo el mundo lo disfrute. O sea, sí que es verdad que si eres escocés, sobre todo si eres de Edimburgo, lo vas a disfrutar más porque te van a dar referencias de cosas históricas y tal, pero igualmente es un relato súper bonito y además que te lo puedes leer en un día. Y es Mm. esa historia del gato como gato intentando entender todos esos cambios a su alrededor. O sea, es que es una maravilla. Sí, porque además todas las personas que tenemos gatos sabemos que son unos mirones y unos cotillos. Es que no Les sé gusta el chisme. yo no sé los tuyos, pero es que los míos tienen que estar constantemente donde esté yo, a lo mejor no haciendo nada, se tumban ahí, están aquí a mi lado, pero tienen que mirar. Entonces me cuadra mucho para un relato de este tipo. Dicen también que los gatos siempre ven a los fantasmas. Cuando nuestro gato se queda mirando a una esquina así, eso es que está viendo un fantasma. O sea que pueden estar muy relacionados los gatos con los fantasmas. Yo en esos momentos es cuando me viene fuerte el pensamiento de no creo, pero y sí sí, porque justo uno de mis gatos, Nero, igual, o sea, mira la pared y hay veces que hasta araña la pared y es como, Nero, por favor, basta, no quiero creer, déjalo ya. Y yo tengo como un pensamiento porque mi gato Taco a veces tiene comportamientos de mi gato Tamaki, que ya falleció. Y es curioso porque muchas veces viene, él no se suele tumbar conmigo, o sea, junto a mí, él suele ir como a los pies o viene, te pisotea la cabeza y se va, pero tiene momentos en los que hace exactamente lo mismo que hacía Tamaki, Mm. le dura como 2 segundos y parece que se levanta como sorprendido y se va. Y yo digo, ¿y si es Tamaki que está poseyendo a Taco y viene un ratito conmigo? Que los gaticos, de verdad. Si no tenéis gato, adoptad un gato. De verdad, es lo mejor que podéis hacer. Bueno, el libro este de Ghost Cat, igual que el de Para los fantasmas, son un poco más modernillos, pero es verdad que últimamente veo como relatos muy variados dentro de lo que es la figura del fantasma. Hay de todo, porque por ejemplo, no quiero hacer mucho spoiler, pero en el Imperio del Vampiro eh, hay un poco más este rollo de que es el recuerdo doloroso, ¿no? Es como el trauma no superado, no sanado, que el protagonista está como atormentado por un espíritu, pero luego ves otras cosillas como más felices y aquí voy a mencionar una que ya no recomiendo porque su autor es un tremendo mierdón, pero bueno, Stardust de Neil Gaiman era uno de mis libros favoritos, pero la película es mejor. Entonces, podéis no gastaros dinero en el libro y Y os ver veis la la peli. peli, que está muy bien y de hecho mejora la figura del fantasma, los fantasmas, porque así por dar un poco de contexto es que hay una generación de príncipes que no acaba muy bien, culpa de unos por otros y en el libro pues pasan como de manera sutil, pero en la película es una maravilla ver a todos los fantasmas cómo van juzgando lo que va pasando, o sea, unos chismosos como los gatos. Ay, pues la película no la he visto, me la apuntaré para la temporada Spooky, la verdad. Pues fíjate que yo pensaba, cuando ya has dicho en plan, no lo recomendaría tal, digo, vale, entonces no. Pero pensé que ibas a tirar de Crónicas de la Torre, que también tiene, aquí empieza a haber, claro, en los libros que son Young Adult, creo que se ha jugado ya mucho a retorcer un poco, pero en plan bien, esta figura del fantasma, porque Crónicas de la Torre, yo cuando me lo leí, sufrí, lo disfruté mucho. Pero ha sido hasta hace poco realmente de pensar, vale, libros de fantasmas y tal, de decir, coño, pues sí es que aquí había un fantasma durante todas las... Bueno, menos el último que va un poco por libre, pero está presente todo el rato. Y sí que es cierto que se lleva un poco más al romance, ya no prohibido, sino imposible,
porque no es el romance tóxico que teníamos en Cumbres Borrascosas, sino son dos personas pues que se conocen en distintos planos de existencia y se enamoran, pero obviamente es una relación que tú ya sabes que va a acabar mal. No sé si has visto, ha salido hace poco, la serie de El verano que murió Hikaru. No. ¿No te suena? Vale. Es que, Ah, bueno, es verdad, si me traje creo que tengo mangas de eso por aquí. pues, es que esa no es un fantasma per se, pero también hay un romance que dices, desde el primer capítulo dices, esto va a acabar mal, pero quiero ver cómo de mal acaba. O sea, es maravillosa esa serie, pero es dolorosa. Yo con Crónicas de la Torre sufrí muchísimo, porque es algo que no te esperas. O sea, ahí Mm, Laura Gallego se marca un sexto sentido en un momento, pero cuando ya has conseguido superar el trauma del primer libro, mm. te llega lo que es ya el final de esa historia de amor y estás como, ¿por qué no me he ido a la mierda? Pero al final yo creo que nos gusta llorar, ¿no? Ahora, la verdad es que no lo había pensado cuando estábamos hablando un poco del podcast de hoy, pero claro, no sé si ha sido este año o el año pasado, me leí el de cuando Haru estuvo aquí Ujú. y es otro libro que, bueno, ya lo he comentado en algún episodio, que te da un guantazo en la cara y te jodes. Te lo Y es comes lo que entero. hay. Sí, luego también, justo hace nada, creo que salió a inicios de octubre, vi uno que se llama Manual de Ghosting para principiantes. No sé si te ha salido en redes porque yo lo vi en redes. Y me llamó la atención porque era un romance así más en tono de comedia entre una humana y un fantasma. Básicamente, o sea, la trama empieza con que son dos chicas se conocen y una de ellas se muere en su apartamento. Entonces queda como anclada al apartamento y no he querido mirar más porque no me gusta, o sea, si es un libro que quizá me voy a leer, no me gusta como spoilearme mucho. Entonces, hasta aquí puedo leer. Pero por lo que he visto en redes está teniendo bastante buena acogida, el tono es como muy ligero y por los fragmentos que he podido ver es como muy orientado a la generación Z, en plan más modernillo y tiene buena pinta. Y seguramente sea de llorar, porque las historias entre vivos y fantasmas no suelen acabar bien, pero por lo menos parece que también te ríes. Es que al final hay de todo y es curioso cómo hay obras que te pueden hacer reír y llorar, pero de una página a otra. Y pienso también en mangas, porque también traemos ejemplos de mangas con fantasmas. Sí, porque además es que en la cultura japonesa hablábamos antes de los ritos funerarios y demás en la antigüedad, pero es que el respeto a los muertos y al más allá en Japón es... O sea, y ya no solo eso, sino toda la cultura que tienen de yokais, fantasmas, si usas un paraguas 1000 veces se convierte en un bicho, entonces ten cuidado y tienes que tratarlo así y así. O sea, es un no parar. Y manga, por ejemplo, a mí, pensando en ellos, el primero así más tocho que me vino a la cabeza fue Bleach, que es como, vale, tienes la sociedad de los shinigamis y básicamente lo que están haciendo es ayudar a las almas a pasar de un mundo a otro. Yo, claro, al principio cuando pensé, digo, mangas que vayan de fantasmas y tal, y luego sí que mangas y anime. Mangas por un lado, el de, no sé cómo se pronuncia, XXX Holic, el de las Clamp, Sí. pero bueno, tenemos a un personaje con tema fantasmal, pero yo creo que así que los primeros que se me vinieron más a la cabeza y que por lo menos uno es bastante popular a día de hoy y el otro fue un clásico de su época, que es por un lado Yu Yu Hakusho, Mm. que el prota en el primer capítulo, no es spoiler, se desvive. Es real. Es real, es así, empieza así la historia. Noragami también, a mí me flipó, lo empecé como manga y el anime necesito para ya la siguiente temporada, que llevo años esperando, pero es también la historia de una chica que va a salvarle la vida a un chico, resulta que al chico se la hubiera sudado porque él era Mm. un dios y ni siquiera la gente le podía ver, me parece, y ella como le salva la vida y él y empieza que ten cuidado, que no sé qué, y el tío, que te has muerto, que estás ahí en la carretera.
que luego no se muere del todo, ¿no? Entonces empieza como ese puente, o por lo menos ella empieza a ver ese puente entre los vivos y los muertos, que es algo que también me llama mucho. Y ahora acabo de caer, no la había puesto, pero un manga en el que la muerte y los espíritus es súper importante es Shaman King. Que aquí, por ejemplo, en Shaman King está una figura mitológica, entre comillas, que es el chamán, que de hecho creo que del chamán hablamos cuando hablamos de las brujas, Sí. y es también como en varias culturas ese hilo entre la vida y la muerte, y mola cuando lo ves en mangas o en libros. Sí, es que en manga a mí me gusta mucho porque hay muchos que son estos conceptos, pues a lo mejor más abstractos y los llevan siempre como a la cultura pop y al final queda una combinación muy chula. Además a nosotras que nos gusta mucho la fantasía, es como todo este tipo de historias, a mí, vamos, a mí me flipan. Y luego también estuve mirando, pero últimamente lo que más se estaba publicando era como demonios. Y digo, demonios ya nos estamos yendo a otro lado, pero sí, el concepto del fantasma al final es como un recurso que lo utilizan muy rápido, sobre todo en los shonen lo veo mucho. Pero luego también se usa mucho el fantasma para darte el puñalón definitivo, porque Anohana, por ejemplo, básicamente es un grupo de amigos. O sea, no es tanto el explorar los fantasmas, sino este sí que se centra más en explorar los traumas. Porque al final te está dando como el punto de vista de cada uno, qué es lo que estaba haciendo en el momento que esta chica murió. Y, y a través de lo que van haciendo realmente es como que van poniendo sobre la mesa en plan, vale, pues yo a mí lo que me estaba pasando en este momento es esto. Ah, y es que tú no estuviste para mí, o sea, hay como mucho reproche, pero al final el símbolo del fantasma es un poco para que todo el mundo pueda abrirse un poco en canal y decir, vale, no vamos a seguir tapando esto, que obviamente es un tema doloroso para todos, vamos a dar un pasito más y hablar de qué es lo que nos duele y por qué nos está doliendo esto. Este justo es un manga anime que tengo muchas ganas de leer o de ver. Y justo estabas hablando de él y he pensado en una serie de la cual solo vi la primera temporada porque considero que no hacía falta hacer más, pero la de Por 13 razones, Ujú. que no sé si la has visto, pero además ahora, por desgracia, viene bastante a cuento porque hace poco pues ha habido un nuevo caso de bullying en España bastante sonado que ha acabado con el suicidio de una niña de 14 años. Y, la historia de esta serie es un poco qué queda después Mm. y el intentar explicar cómo una persona llega a eso por lo que ha podido pasar y demás, que sí, que hay ciertos aspectos que se romantizan, que a lo mejor no se cuentan de la manera adecuada, pero puedes ver como la figura de esta chica que ya no está, como parte de qué queda cuando alguien ya no está y cómo vas viendo la evolución de personajes que tienen que hablar entre ellos, que tienen que solucionar muchas cosas y tal. Y eso también me parece muy importante, sobre todo para público joven, que lean este tipo de historias, que se den cuenta del daño que pueden hacer o de lo que puede quedar cuando alguien desaparece de tu vida. No tiene por qué ser de un suicidio, sino cualquier tipo de muerte, ¿no? Ahí, hace poquito hablaba con un compañero del trabajo que, claro, él, un hombre de su época, que cuando fallece su madre, él es joven y en aquella época pues no se llevaba mucho el psicólogo, que encima tuvo como la valentía de ir a la seguridad social, de pedir terapia y que llegase como un año y pico después a decirle, bueno, ¿y tú cómo estás? Y es como, pues mira, pues ha pasado un año y medio, me he gestionado como he podido, ¿sabes? Pero al final la figura del fantasma en ficción se recoge muchas veces de esa manera, ¿no? De qué queda cuando esa persona ya no está.
Sí, porque hemos hablado de fantasmas que quieren como aferrarse al mundo de los vivos, pero creo que también los que nos quedamos muchas veces queremos aferrarnos a ese recuerdo, ¿no? Y también el miedo a olvidar o a hacer tu vida sin esa persona o ese animal, ¿no? Porque también hablábamos de mascotas. Y muchas veces es eso, como un pequeño recordatorio de lo que marcó esa vida en los demás. Y yo creo que tiene mucho sentido y que siga habiendo este tipo de historias y seguirá habiendo más, porque es eso, es un momento muy duro y al final yo creo que muchas veces las historias son nuestra forma de, no de superarlo, pero sí de convivir con ello. Vamos a darle un toque un poquito más de risas para terminar el episodio de hoy. Y fíjate, he pensado en el romantasy, ¿no? Y en las figuras de fantasmas dentro del romantasy. He pensado en Belladonna, que ahí pues tenemos una historia de amor con la muerte, pero también salen fantasmas por ahí. Pero he pensado, Nefer, ¿tú crees que si Laura Gallego escribiera Crónicas de la Torre a día de hoy, con todo el boom del romantasy y tal, metería guarrerías en Crónicas de la Torre? Pues es que fíjate que justo a Laura Gallego es que en sus libros no hay este tipo de contenido y de hecho cuando ha habido así alguna escena como más subidita de tono, siempre suele ser como un fundido a negro, ¿no? En plan, aquí están pasando cositas. Memorias de Entonces, Doom. Espera, que las plantas te van a tapar. algo así, ¿no? En plan, la típica, la hojita que tapa la desnudez en los dibujos animados, yo me lo imagino un poco así. Entonces, me cuesta mucho pensar en que Laura Gallego escribiría Spicy. Pero sí que es cierto, esto lo hablaba con una chica que, bueno, es escritora y por lo general autopublica, pero su último libro pues como que lo mandó a editorial y tal, y se lo estaban revisando y le recomendaron, ella escribe, no escribe romantasy, escribe más bien misterio, y le recomendaron que metiera una escena spicy, en plan, y ella, pero si esto va de un asesinato, y ya, bueno, pero tú mete algo ahí, o cuando descubren el cuerpo, tú mete ahí cosas morbosas. Entonces, aunque no me cuadra para nada que, que Laura Gallego nos hiciera un Shadow Daddy o un tío mazao, maromo, empoderado feminista, a lo mejor por presiones de editorial podríamos llegar a verlo, no lo sé. Yo espero que no. En plan, es que se me hace, es un concepto marciano para mí ahora mismo. Dicho esto, con todos los libros que hemos mencionado hoy, vamos a dar nuestras recomendaciones. Yo os voy a recomendar a quienes podáis leer en inglés y sobre todo si os gusta la ciudad de Edimburgo, que yo creo que somos muchísimas lectoras enamoradas de Edimburgo. Pero es que tengo que recomendar The Ghost Cat, que lo he mencionado antes. De verdad es un libro precioso, me harté a llorar de lo bonito Mm. que es. También es que yo cuando pienso que un gatito se muere, yo ya es que eso pasa en el primer capítulo y yo ya estoy como, sabía lo que venía, pero lloré mucho. Pero de verdad que es una historia muy bonita, muy divertida y muy emotiva. Y luego, por otro lado, pues recomendarte para los fantasmas, que además es muy bonita la edición de este libro, es Sí. precioso, es una maravilla, por dentro además también Ay, súper qué cookie. mono. Y es un libro diferente, es un libro, podría decir que muy francés, la verdad. Em, es un libro que si no estás acostumbrada a leer cosillas así un poco más raras, se te va a hacer muy raro de leer por el tipo de narrativa, pero es muy bonito. A mí me gustó mucho, me gustó cómo se cuenta la historia de estas dos hermanas y de ese fantasma que él te la va como contando. Y no sé, es muy guay, la verdad, muy top.
Sí, a mí no lo he leído, el de Té para los fantasmas, pero me llama la atención porque yo sí que soy también de libros raros. Y de hecho mi recomendación, a ver, tampoco diría que es un libro raro, pero sí que es cierto que cómo lo trata es un poco, no es lo habitual. Y es Carcoma, que ya lo he comentado, de Laila Martínez. Y es que son temas tan duros los que trata, pero lo hace de una forma tan natural que tú lo estás leyendo y muchas veces te está presentando cosas que son terribles, pero al final te quedas con esta sensación amarga de tenía que pasar. O sea, porque de hecho hay una venganza entre una de las protagonistas de una de estas mujeres de la casa y lo estás viendo y dices, jolín, qué trágico, pero es que tenía que pasar. Entonces, es duro de leer en ese sentido de usa el terror realmente para evidenciar cosas bastante feas que, por desgracia, pues siguen pasando a día de hoy porque también se mete mucho en el tema de violencia a mujeres, entonces es duro de leer. Pero lo recomiendo mucho porque está muy bien escrito. Todos los temas que trata los trata con mucha delicadeza y la crudeza que tiene es realmente para darle la importancia que necesita el tema. Y no sé, es que me gustó mucho, pero me traumatizó mucho. Entonces, si me trauma es que me gusta. Creo que en general podemos resumir todo lo que hemos contado hoy con que fantasmas, igual algún trauma te va a salir por alguna parte. Sí, Tú verás cómo lo gestionas. exacto. En plan, reírte con el manual de Agustín para principiantes. El resto, ya cógetelos con pinzas. Y ya con estas últimas recomendaciones, nosotras nos desaparecemos, pero volvemos en 2 semanitas. Muchísimas gracias por escucharnos un episodio más. Esto ha sido Libretes y Gatetes y disfrutad muchísimo de la Spooky Season, que es nuestra favorita y espero que sea la vuestra también. Un besito muy grande y feliz lectura. Chao, chao.